Bueno, ahora explicaremos las derivadas de funciones trigonométricas. Antes de explicar este tipo de derivadas, sería bueno recordar cuáles son las funciones trigonométricas. En este caso, las básicas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Empezaremos con estas tres. Primero, para derivar seno, tenemos esta sencilla fórmula que nos dice que cuando seno esté multiplicando un factor, su derivada será la derivada de ese factor, que está representado por u, multiplicada por el coseno y por el factor original. En este ejemplo tenemos seno y el factor que viene siendo u, que es 4x. Entonces tenemos que es la derivada de 4x, que sería 4 por 1, porque recordemos que al momento de derivar la x vale 1, sería 4, multiplicando al coseno y a 4x. Entonces, este sería nuestro resultado de derivar seno por 4x. Ahora pasemos al coseno. Para el coseno es una fórmula similar a la del seno, pero ahora aplicando a la anterior. Es decir, la derivada de la función de coseno por un factor es igual al primer factor negativo, a la derivada del primer factor negativo por el seno por el primer factor. En este ejemplo, coseno multiplicado por 3x cuadrada más x menos 1 sería, como ya dijimos, el negativo del primer factor, de la derivada del primer factor, que sería 6x más 1, porque derivamos este primero, luego este y luego este. Entonces, multiplicamos 2 por 3 y restamos un número al exponente. Serían 6x. X se convierte en 1 y al ser un término independiente, este se elimina. Seguimos con la fórmula, que sería seno, ya que es la función contraria al coseno, y el factor original. Ahora, pasando a la tangente, tenemos que la derivada de una tangente va a ser primero igual a la derivada del factor, la cual es dividida por el coseno al cuadrado multiplicado por el factor. Esto va a ser igual a la derivada del factor multiplicada por la secante al cuadrado multiplicada por el factor, lo cual a su vez va a ser igual a la derivada negativa del factor multiplicada por 1 más la cotangente al cuadrado por el factor. Pasando a este ejemplo, tenemos tangente de la raíz de x. Entonces comenzamos a sustituir. Derivamos esto, entonces se convierte en 1 sobre 2 por la raíz de x, el cual multiplica a 1 sobre coseno al cuadrado por raíz de x. Después pasamos al siguiente paso y quedaría 1 entre 2 por raíz de x por coseno al cuadrado por raíz de x.